Tenía todo lo que la sociedad reconoce como una vida completa: una casa con jardín, un coche estacionado bajo el mismo árbol desde hace años, 2 hijos que no necesitaban explicaciones sobre cómo pagar la universidad, un matrimonio de décadas con risas que aún se reconocen en la cocina. Pero por las noches, cuando las luces se apagaban y el reloj repetía el mismo suspiro, Daniel Brooks sentía un hueco que ninguna felicitación, ningún ascenso, ninguna visita familiar lograba llenar. Era un vacío con bordes, frío al principio, y después un hormigueo que se prolongaba por sus huesos. Era un hombre de 59 años que, desde fuera, parecía tenerlo todo resuelto. Administrador en una empresa mediana, reputación intachable en la comunidad, devoto de pequeñas rutinas, café a la misma hora, lectura breve antes de dormir, paseo con Carol por las tardes. Pero había noches en las que su pecho vibraba con un silencio que no venía de la ausencia de ruido, sino de la ausencia de sí mismo. Una sensación como si gran parte de su ser hubiera quedado en pausa, dispersa en piezas que no reconocía. La noche en que todo cambió comenzó con lo rutinario: una cena sencilla, un abrazo en la puerta al despedirse de los hijos que ya vivían sus propias vidas, y la mirada de Carol que contenía ternura, y esa leve preocupación que ya no supo cómo nombrar. Daniel trabajó en su taller del garaje hasta tarde, arreglando una vieja lámpara de latón que tenía por haber sido de su abuela. Afuera, la lluvia había dado tregua, y el aire olía a tierra húmeda y a diésel lejano. Adentro, entre herramientas y cajas, su teléfono vibró con un mensaje de felicitaciones por un próximo aniversario laboral. Daniel sonrió con oscuridad, apagó la radio y se sentó frente a la lámpara, pero su pecho empezaba a latir distinto, con una expectación torpe, como si algo, una pregunta sin nombre, tocara el interior de su caja torácica. El garaje se llenó de una luz que no pertenecía a ninguna bombilla. No fue un destello único, fue una presencia de luz que parecía respirar. Al principio pensó que era un reflejo, un truco de las sombras entre tornillos y bancos de trabajo. Luego esa luz se organizó, una esfera pequeña, suspendida en el aire, girando con indiferencia elegante. No hizo ruido, pero su aparición cambió la geometría del espacio. Las sombras envejecieron, los colores se limpiaron de polvo, y el aroma del aire cobró una textura nueva, casi metálica y caliente, como la piel de una fruta madura. No hubo una puerta que se abriera, ni pasos que anunciaran compañía. La esfera se disipó, y algo emergió de esa ausencia luminosa. Una figura alta, de proporciones ligeramente distintas a las humanas, pero su presencia no era amenazante. Lo que dominó el momento fue una claridad íntima, una sensación de ser visto con una precisión que desarmaba. Daniel no sintió miedo, sintió que alguien, por primera vez en mucho tiempo, lo miraba sin pedirle que fingiera. La comunicación no vino con palabras habladas. Vino como un conocimiento que se vertía dentro de la cabeza de Daniel con la suavidad de la lluvia fina. No estás vacío porque te falta algo afuera. Estás fragmentado. Esa frase se plantó en su pecho como una semilla que había esperado suelo fértil. El ser, porque llamarlo extraterrestre sería simplificar una experiencia que se parecía más a un puente entre sensaciones, se movía con una lentitud que permitía observarlo. Tenía una piel que reflejaba la luz en capas, como si llevara consigo pequeñas constelaciones. En la mente de Daniel aparecieron imágenes, mapas de luz que describían un cuerpo interior con vacíos. El ser mostró lo que Daniel no había querido ver, piezas sueltas orbitando lejos de su núcleo. Eran como pequeños satélites de memoria, cada uno con su propia tonalidad y peso. Uno teñido por un recuerdo de infancia, otro envuelto en la sombra de una traición, un tercero con la textura fría de una decisión profesional que nunca se atrevió a tomar. Y flotando en la periferia de todo, un fragmento más oscuro, denso, que parecía absorber la luz de los demás. El diagnóstico fue directo y a la vez insondable. No es que no tengas lo necesario, es que gran parte de tu energía está fuera de tu cuerpo. Tu misión no es acumular más afuera, dijo la mente transmisión, sino recuperar lo que ya te pertenece,
recuperar piezas, reunificarlas. Daniel, que había pasado décadas creyendo que el éxito era la medida del bienestar, comprendió en un segundo que su mapa interior era otro. Lo que había interpretado como falta era en realidad una dispersión. Había vivido con una mochila invisible, que pesaba tanto que, aunque la quitara en la práctica, la sensación seguía adherida a sus hombros. No hubo explicaciones científicas, ni una exposición técnica de cómo se sostenía ese fenómeno. Todo fue sensorial y metafórico. La esfera le proyectó imágenes como quien despliega fotografías bajo la luz. En una de ellas, un Daniel niño recogía un gato herido, y en lugar de recibir consuelo, escuchaba risas que lo hacían mirar hacia otro lado. En otra, un Daniel joven se sentía desautorizado en la oficina por un jefe que le minimizaba ante colegas. Todas eran piezas pequeñas, aparentemente inocuas. Una palabra no escuchada, una promesa rota, una orden que se cumplió por miedo. Pero ese cúmulo de piezas, separadas y alejadas, había creado una malla de ausencia. Fue entonces cuando el ser dijo, sin voz, como quien ofrece un espejo, que algunas de esas piezas no pertenecían a esta vida necesariamente, que algunas habían quedado ancladas en gestos de otras épocas, en decisiones que habían atravesado linajes y quizá en otras existencias. Daniel lo escuchó como quien acepta la hipótesis de un sueño, con incredulidad, pero con la necesidad de entender. No como un dogma, aclaró la experiencia, sino como una lente con la que explicar sensaciones repetidas. Te sientes vacío, aunque lo tengas todo. La pregunta se deslizó como si el ser la dirigiera a todos los que hubieran vivido esa sensación alguna vez. Y en la mente de Daniel surgieron nombres, rostros, escenas, la sensación de estar presente pero ausente, la participación física sin conexión emocional, las horas llenas y la noche interminable. La esfera le mostró con una claridad tan simple como brutal que la misión del alma puede confundirse con el programa social de la vida: conseguir, demostrar, asegurar. Pero la esencia no se consigue afuera, se recuerda adentro. En la narración de lo que ocurrió en ese garage hay un punto que conviene enfatizar. Lo que Daniel vivió fue una experiencia que tomó la forma de contacto. No es una prueba de que todos nosotros interactuamos con inteligencias de otros lugares, ni la única explicación posible para los vacíos humanos. Fue, en la vivencia de Daniel, un catalizador que hizo visible algo que ya existía. Presentarlo de otra manera sería robarle la humildad epistemológica que la experiencia exige. El ser abrió una protuberancia luminosa en el aire y proyectó un mapa, un núcleo central como un corazón de vidrio y alrededor de él círculos de color. Había fragmentos con bordes suavemente iluminados, otros con chispas de dolor que los hacía vibrar. El ser señaló, con una transmisión que no usaba término humano, que el proceso que proponía no era mágico sino artesanal. No se trataba de promesas instantáneas, era un trabajo de paciencia, una operación de rescate y acompañamiento interior. Daniel, que toda su vida había buscado soluciones claras y procedimientos efectivos, recibió por primera vez una hoja de ruta que, sin ser técnica, resultaba práctica: identificar, dialogar, reintegrar. El ser ofreció ejemplos concretos. Aprende a notar cuándo un fragmento se activa. Por ejemplo, cuando una discusión en el trabajo lo deja exhausto no por el intercambio verbal, sino porque una vieja palabra lo perforó. Luego entra a la escena interna donde ese fragmento se originó y escucha lo que aún pide. Finalmente, acompaña al fragmento de vuelta al centro, ofreciéndole aquello que le faltó, como si se cerrara una herida con la ausencia de juicio y con presencia. La explicación se sostenía en metáforas que Daniel pudo portar inmediatamente consigo. Los fragmentos eran como monedas perdidas en un sofá, aparentemente irrelevantes, creaban falta cuando muchas se acumulaban fuera del bolsillo. Recuperarlas no devolvía riquezas exteriores, decía la transmisión, sino integridad, y con ella la presencia necesaria para que la vida mostrara otra calidad. Antes de que la noche se tornara irreversiblemente distinta, el ser proyectó ejemplos que iban más allá de la infancia y de los fracasos profesionales. Mostró un fragmento cuya densidad opacaba todo,
una historia que no pertenecía al tiempo presente, sino que tenía cortes y costuras de otra época. Esa pieza, dijo la transmisión, cargaba una creencia profunda. Fui abandonado por lo divino. Era una carga que se pegaba a cada experiencia actual y la teñía de desolación. La figura no explicó el origen con precisión. Solo dijo que cuando una experiencia así no se termina de procesar, se congela y puede saltar de vida en vida, si la narrativa del alma así lo configura. La voz no afirmó que esto fuera verdad absoluta para todos. Reiteró una vez más que eso había sido lo que se mostró en el mapa de Daniel. Ante esa revelación, la incredulidad pegó un salto en el cuerpo. Daniel pensó en las miles de formas en las que las religiones, las instituciones, las comunidades, con sus normas y sus castigos, habían moldeado no solo la conducta, sino la narrativa íntima de la culpa y del abandono. En su mente aparecía la imagen de una iglesia antigua, un hombre de sotana, un sermón que no perdonaba y una puerta que se cerraba. Fue entonces que el ser proyectó la figura de William, un pastor del siglo XVIII cuya vida, según la experiencia, se había quedado pegada en un momento de abandono y de condena. William había sido un hombre de íntima convicción mística, había señalado la presencia del núcleo divino en las personas, y por ello había recibido el rechazo institucional. Murió pensando que había sido apartado por lo divino. Esa sensación, explicó la transmisión, se congeló como un fragmento, y había viajado, de algún modo, hasta la matriz de la vida actual de Daniel. Aquí conviene marcar otra vez algo esencial. Hablar de William no es instaurar una doctrina de reencarnación como verdad universal. Es narrar lo que emergió en la experiencia de Daniel. Hay modos distintos de interpretar esas imágenes: simbólico, transgeneracional, literal en términos de otras encarnaciones. La experiencia misma ofrecía esas lecturas sin imponer ninguna. Para Daniel, las imágenes tenían el peso suficiente como para afectar su respiración. La proyección de William fue más que una foto. Era una inmersión sensorial. Daniel no solo vio escenas, las vivió en su cuerpo. La iglesia con bancos de madera gastada que olían a cera. La respiración colectiva como un telón que ocultaba rostros. La palabra del obispo como hierro frío que partía la carne de la confianza. Vio la dedicación de William a su práctica espiritual, su abrazo a la gente marginada, y también la severidad con la que fue señalado por algunos líderes. Vio la tarde en que la carta llegó, acusación velada de herejía. Vio la noche en que los vecinos volvieron la espalda. Vio el frío de una cama que dejó de ser tibia por la ausencia de una comunidad que antes lo sostenía. Y en el momento culminante, William se inclinó ante su altar interno y pensó que la chispa divina lo había abandonado. Daniel, todavía en el garaje, sintió que esa historia no estaba lejos. Sentía las manos de William como si fueran las suyas, y el pecho le ardía con la misma lengua de abandono. Eso lo llevó a cuestionarse cómo una fe que debía ser restauradora podía en algunos momentos torcerse en mecanismo de exclusión. El ser que lo observaba no hizo una condena a las instituciones. Dijo, con un matiz que buscaba evitar la polarización, que en la experiencia mostrada hubo interpretación histórica y que el manejo institucional de la época contribuyó a congelar la creencia de abandono en William. Fue presentado como una posibilidad interpretativa, no como una acusación instintiva contra todas las religiones. Mientras la visión se espesaba, el ser ofreció a Daniel una forma simple de ver la reunión de fragmentos. Imagina una lámpara central cuya luz se apaga cuando muchas piezas orbitan en sombras. Cada vez que una de esas piezas regresa al centro, la lámpara gana un tono nuevo. No siempre será luz cegadora, a veces será equilibrio, pero la continuidad nace cuando la mayor parte de las piezas vuelven a su sitio. Esa, dijo la transmisión, es a menudo la misión que la persona trae,
no cambiar el mundo sin antes restaurarse a sí misma. Daniel, que había buscado fuera explicaciones para sus noches largas, sintió que por primera vez la pregunta se volvía práctica. ¿Cómo empezar? El ser dibujó un esquema sencillo de 3 pasos, una especie de manual mínimo: identificar, dialogar, integrar. No era una técnica esotérica, sino una práctica de presencia. Identificar implicaba aprender a notar, registrar el pulso, la respiración, el tipo de pensamientos que se repiten. Dialogar significaba entrar con compasión en la escena donde el fragmento quedó marcado y escuchar sin juzgar. Integrar era ofrecer aquello que la parte había necesitado y no recibió, un acto simbólico que facilitaba el retorno. Antes de que Daniel pudiera profundizar en cómo aplicar eso en su vida cotidiana, la experiencia lo empujó hacia la imagen más densa: William. El ser indicó, sin dramatismo, que ese fragmento, si se reconocía y se honraba, podría recomponer una porción significativa de su efecto vacío. Fue un ofrecimiento y un desafío. Reconocerlo implicaba entrar a una memoria que no le pertenecía en la narración lineal de su vida, y sin embargo, algo en su pecho dijo que era necesario. En la atención de ese instante, Daniel recordó frases que durante años resonaron en su cabeza. El reino de Dios está dentro. No como cita utilizada para justificar una creencia, sino como referencia mística que la experiencia puso frente a él. La divinidad no es un premio que se da desde fuera, es una chispa que se reconoce en el cuerpo. Esta mención no reescribía doctrinas, simplemente era un punto de convergencia entre enseñanzas antiguas y lo que la esfera le mostraba. La tensión hasta este punto se había ido armando como la cuerda de un arco. Por un lado, la explicación práctica, pequeños ejercicios de atención, conversaciones internas, visualizaciones. Por otro, la adrenalina profunda de entrar en una escena que parece pertenecer a otra vida. Daniel sentía que su respiración se hacía más lenta y al mismo tiempo más urgente, como cuando en la superficie uno sostiene la respiración antes de sumergirse. Antes de que la experiencia pudiera ofrecerle un mecanismo de salida, el ser se apartó ligeramente y propuso un primer ejercicio breve, una invitación para que Daniel probara en el presente lo que sería luego la práctica continuada. Cerró la proyección y lo condujo a poner la mano sobre el pecho. «Siente», dijo la transmisión. Daniel sintió un calor leve, una vibración como si en su interior algo buscara atención. El ser sugirió nombrar sin juzgar lo que apareciera, como quien registra síntomas sin interés diagnóstico: tristeza, miedo a la desaprobación, cansancio. Nombrarlos los hizo menos etéreos. No había promesas grandilocuentes, solo una observación clara. Nombrar es empezar a recuperar lo disperso. En ese punto, y antes de que Daniel realizara el ejercicio completo, se abrió una puerta que lo llevó directamente a la escena de William. La cámara interna que la experiencia ofrecía lo proyectó con una claridad que no admitía medias tintas. Olor a cera, paso de botas en la tierra, una mesa con pan duro y la mirada de un joven que esperaba, sin atreverse a creer, la palabra que lo vendría a sostener. La visión se abría como una herida sanable y al mismo tiempo mostraba el epicentro de su vacío. Daniel sintió que si pisaba ese terreno, todo su sistema de creencias cambiaría. Si no lo pisaba, la esfera se iría y la noche volvería a tener el mismo agujero. Antes de que pudiera elegir, la sensación de ser observado por el ser se transformó en una invitación. Entra, pero ve con compasión, no para juzgar, sino para escuchar. Y fue en ese punto, con la respiración contenida, el cuerpo en un garaje que ahora parecía irrelevante ante la inmensidad de la escena, que el relato se detiene en la imagen de Daniel acercándose al umbral de otra vida, con las manos listas para sostener lo que allí encontrara. Si has sentido, alguna vez, que la luz se extingue en medio de lo cotidiano, quizá entiendas por qué esa imagen actúa como un llamado. Antes de proseguir, conviene recordar que lo que aquí se narra corresponde a la experiencia de una persona, una vivencia que mezcla simbolismo, memoria y sensibilidad. No sustituye ni debe sustituir a atención médica o terapéutica profesional. Si padeces condiciones clínicas como depresión severa, dolor crónico
o trastornos psicológicos, busca acompañamiento especializado además de cualquier trabajo espiritual. En ese instante, la respiración de Daniel se hizo una cuerda tensa entre dos tiempos. Sus dedos rozaron la puerta de madera que daba a la calle empedrada de la visión. En la otra mano, aún sostenía el residuo de la lámpara de su abuela, un objeto que lo arraigaba a su presente. A un lado, la posibilidad de seguir viviendo con la sensación de falta. Al otro, la posibilidad de recuperar partes que podrían, con paciencia, reunir su presencia. La esfera lo miró sin prisa. Daniel puso el pie en el umbral de la vida de William. Y la escena, que hasta entonces había sido mostrada desde fuera, se convirtió en suya. El aire, la textura del pan, la voz del niño que corría por la calle. Un silencio se preparó para hablar. Entonces, como quien aguarda un signo, la experiencia se dio al momento en que Daniel debía decidir si el rescate comenzaba en ese peldaño final. La tensión no era de peligro físico, sino de riesgo ontológico. Entrar significaba confrontar creencias de abandono que podrían desmoronar su seguridad adquirida. No entrar implicaba permanecer con un vacío que, con cada año, se volvía más pesado. Y ahí, con la puerta entreabierta, la lluvia en alguna parte del tiempo golpeando con la misma cadencia y la claridad de la esfera colándose como antena, la historia alcanza un punto en que algo debe suceder. Daniel inhaló profundamente, con la convicción de quien sabe que las misiones más grandes no son siempre las que brillan en los periódicos, sino las que reparan, lentamente, los corazones que olvidaron cómo latir juntos. Daniel inhaló profundamente, con la convicción de quien sabe que las misiones más grandes no son siempre las que brillan en los periódicos, sino las que reparan, lentamente, los corazones que olvidaron cómo latir juntos. Cruzó el umbral, y la escena lo reclamó. El aire olía a lana húmeda y a pan olvidado. Una ventana pequeña dejaba entrar un rayo de luz que recortaba motas de polvo como si fuesen estrellas detenidas. Allí, en ese tiempo que no era su tiempo, William se movía con la parsimonia de quien tiene la fe como trabajo cotidiano. Daniel lo sintió a la vez cercano y extraño, como si reconociera a un ancestro que hubiese sido, sin saberlo, la causa de una herida repetida. La primera persona con la que William cruzó la mirada fue un niño con la cara tiznada que venía a pedir ayuda por la tarde. William lo recibió con la misma ternura con la que Daniel recordaba a su propio padre en historias. La escena lo atravesó. No hubo teatralidad en la visión. Todo era humus y verdad. Daniel, todavía vestido con la camiseta que había usado en su garaje esa noche, caminó hacia él y sin pensar pronunció el nombre que la experiencia le dictaba. William. El hombre volvió la cabeza, sorprendido, como si una voz antigua le alcanzara desde un futuro que no reconocía. Sus ojos tenían la hondura de quien aprende a ver la luz en pequeños trozos. Daniel no necesitó explicar nada. Basta con estar allí. La presencia de Daniel, que en aquel momento no era solo él, sino el eco de tantas vidas, desarmó la posición rígida en la que William había sido colocado por la comunidad, la sospecha, la acusación, el frío de la soledad. William lo miró, y por primera vez en la visión no buscó defensa, buscó compañía. No fue un diálogo de palabras corrientes, fue una conversación en la que Daniel, recordando las instrucciones que el ser había transmitido en el garaje, dejó hablar al cuerpo de William antes que a sus argumentos. Observó cómo la tensión se alojaba en la mandíbula, cómo las manos temblaban cuando venía la memoria de la noche en que la carta llegó. Daniel respiró con él. Sintió la sequedad en la garganta que no había conocido, y entendió por qué para William la chispa divina se había convertido en ausencia. «Te escucho», pensó Daniel, porque así ocurría la comunicación en esa intersección. La compasión se transmitía sin pausa. No vino como lástima, sino como una firme atención que no pedía reparación inmediata, solo presencia. William, sin saber cómo decirlo en la lengua que ahora compartían, dejó caer el miedo que había tejido, la sensación de haber sido expulsado de la presencia de aquello que llamaba divino. Aquel abandono, más que una acusación externa, era una herida que había tomado la forma de una creencia que no permitía la reconciliación consigo mismo. Daniel no intentó razonar a William fuera de su dolor. No dijo, te equivocaste, ni eso no pasó así. Hizo algo más exigente y más humilde. Sostuvo la verdad emocional que el fragmento llevaba. Le contó a William en imágenes y olores que la chispa que había sentido perdida no era un juicio definitivo,
que había habido épocas y contextos que distorsionaron la mirada hacia quienes vieron la experiencia mística como amenaza. Le habló de manos que habían ayudado, de miradas que habían visto la bondad, de carreras que no terminaron en humillación. No fue intento de convencer, fue el ofrecimiento de otra narrativa posible dentro del mismo tejido. A medida que la conversación avanzaba, la escena se volvió menos fría. La mesa pareció recuperar calor. El pan dejó de estar seco como metáfora y volvió a ser alimento. Daniel invitó a William a imaginar que sostenía una pequeña lámpara dentro del pecho. Le pidió que la mirara, que la nombrara. «Lámpara de mi fe», dijo William con voz quebrada, como si pronunciarlo fuera permitir la entrada de oxígeno. Daniel le ofreció algo muy sencillo: perdonar el propio temor, no para borrar la experiencia de rechazo, sino para liberar la energía que la había convertido en prisión. El momento en que William permitió la imagen del perdón fue donde la escena tocó centro. No ocurrió como en una película con efectos. Fue un acontecimiento íntimo, una sensación de calor que subió desde el esternón y que se expandió por los brazos, por la frente, como si el interior de su cuerpo hubiera estado esperando precisamente eso: reconocimiento. Daniel sintió esa misma ola como si hubiese regresado a su propio pecho. Fue la primera vibración de la integración. Una porción del fragmento, esa creencia de abandono, se aflojó. No desapareció en un estallido de luz, sino que retrocedió como una marea que pierde fuerza cuando se le habla de otra manera. La experiencia de reintegración no fue instantánea ni teatral. Fue una sucesión de pequeños sedimentos. Un suspiro más largo, un párpado que dejó de tensarse, una mirada que ya no buscaba excusas. Daniel acompañó a William en ese tramo con gestos tan simples como efectivos: colocar la mano sobre la frente del pastor, sostener su silencio, decirle que podía errar sin que eso definiera la totalidad de su alma. Eso, más que grandes lecciones teológicas, fue lo que condujo a que el fragmento se sintiera visto y considerado. Cuando el fragmento se dio, lo hizo con una sensación física en la experiencia de Daniel. Un vacío que había sido una casa fue colonizado por una luz suave. No fue la desaparición del dolor, sino su transformación en un recuerdo que ya no dictaba reacciones automáticas. Daniel percibió, en su pecho real, un alivio que tenía texturas, como si le hubieran aflojado una cadena alrededor del torso. Sintió la respiración más amplia, los hombros menos anclados. La esfera que lo había traído se mostró apenas como un brillo en el borde de la visión, complacida por la labor paciente. Al retirarse de la escena, el ser transmitió algo que resonó como una advertencia amorosa. No todo fragmento se integra con una sola visita. Algunas piezas requieren temporadas. Esa frase devolvía el realismo al proceso. No inventaba expectativas de milagro instantáneo. Señaló además que el rescate que acababa de iniciar con William no era solo para Daniel, sino para cualquiera que cargue con ecos de historias no resueltas. De regreso al garaje, ya sin la sensación de que la noche fuera un agujero, Daniel se encontró temblando, pero con un temblor distinto, la clase de sacudida que anuncia reordenamiento. Apoyó la lámpara de su abuela sobre la mesa y la miró con otra ternura. La casa, al volver a su alrededor, parecía aquietarse de un modo nuevo, como si reconociera que allí habitaba alguien que había vuelto a sí mismo un poco más. Fue en esos días siguientes que las señales de la integración se hicieron tangibles. Las primeras noches vinieron con sueños intensos en los que la imagen de William aparecía sin dramatismo, a veces compartiendo pan, otras limpiando una iglesia con manos cansadas. Daniel despertaba con la garganta húmeda y aunque las lágrimas aparecían, lo hacían con la ligereza de quien descarga agua estancada. El cansancio que solía colarse en su nuca tras una reunión de trabajo fue notoriamente menor. En su relación con Carol, hubo pequeños gestos que antes no cabían con facilidad. Una conversación que no cayó en defensa, una mano que buscó a la otra sin motivos prácticos, sino solo para estar. Estos cambios, puntuales, graduados, no absolutos, fueron el resultado de que una porción significativa de su energía dejó de quedar atrapada en un pasado que hacía las veces de zanja. Daniel no explicó todo con la narrativa de William. Afirmó con prudencia que la experiencia le ofrecía una lectura entre muchas para comprender su vacío, un cruce de memoria transgeneracional, una hipersensibilidad cristalizada o una vivencia de otras épocas. La interpretación, dijo, era suya y de su proceso.
no una perceptiva universal. Llegó el momento en que el ser lo invitó a trabajar con el resto de los fragmentos según la pauta enseñada. Identificar, dialogar, integrar. Esta vez la instrucción vino con detalles más aplicables para la vida cotidiana, no solo visiones, porque quedaba claro que no todos encontrarían una esfera en su garage. Lo que vino después fue una guía práctica que Daniel incorporó y luego compartió en voz baja con otros que se acercaron a él. Identificar. El primer paso consistía en aprender a reconocer las activaciones. El ser describió señales sencillas que cualquiera podía observar: un calor repentino en la garganta, un nudo en el estómago tras una conversación, la tendencia a repetir la misma crítica hacia sí mismo o hacia otros, sueños que regresan con la misma escena. Daniel recibió la recomendación de desarrollar una práctica diaria de observación de 20 minutos. No era meditación prescriptiva ni técnica rígida, era un tiempo de presencia sin juicio, en el que se notaban sensaciones y pensamientos como si fueran visitantes. Anotar, sin entrar en historias, lo que aparecía se volvió una herramienta poderosa. Dialogar. El segundo paso pedía valentía. Consistía en entrar mentalmente o en imaginación guiada en la escena donde el fragmento se originó y preguntarle a la parte que necesitaba. No se trataba de una invocación mágica, sino de una conversación interna con compasión. Una forma práctica que el ser mostró fue este pequeño ejercicio: acostarse o sentarse cómodamente, respirar 4 veces profundas y luego imaginar la escena con detalles sensoriales. Invitar a la parte a hablar y, muy importante, escuchar sin corregir ni instruir. A menudo, lo que una parte necesita no es una explicación intelectual, sino un sustitutivo de lo que no tuvo: cariño, reconocimiento, permiso para equivocarse, palabra de alivio, o simplemente ser visto. Daniel practicó este diálogo como quien aprende un oficio, con paciencia, no esperando perfección. Integrar. El tercer paso consistía en acompañar la parte de regreso al centro. Aquí, la práctica sugerida era simbólica y somática: visualizar la luz del fragmento como una pequeña esfera que camina desde su lugar de origen hacia el pecho. Siente el calor del núcleo y se asienta. Luego, llevar la mano al corazón y nombrar en voz alta aquello que se ofrece. Te doy permiso para descansar, recibo tu dolor, te doy lo que no te llegó. No era teatralidad, era un ritual de atención que movilizaba la biología. La repetición suave de estos gestos facilitaba que el cuerpo se actualizara. La memoria no solo se asienta en el pensamiento, también en las fibras musculares y en el sistema nervioso. El ser fue enfático respecto a los límites. Esta práctica complementa pero no reemplaza terapias ni tratamientos clínicos. Si hay depresión profunda, trauma severo o dolor crónico, el acompañamiento profesional es imprescindible. Esto se dijo con el tono con que se informa sobre la seguridad al subir a una montaña. No negar la belleza, pero reconocer el riesgo y las necesidades técnicas. Daniel incorporó una rutina diaria que combinó los 3 pasos en 20 minutos. 5 para identificar sin juicios, 10 para dialogar en imágenes, y 5 para integrar con una visualización somática. La sencillez fue parte de su eficacia. No se trataba de horas de prácticas místicas, sino de presencia repetida. Y, como cualquier disciplina, la constancia creó cambios acumulativos. A veces, una sesión no lograba nada evidente. Otras dejaba una semilla que al cabo de días germinaba en pequeños ajustes del humor. A lo largo de meses, Daniel observó señales que la experiencia y el ser habían anunciado. Sueños que reordenaban su narrativa interna. Sincronicidades que parecían pequeñas confirmaciones. Un libro que llegaba a sus manos con la frase justa. Una conversación que aclaraba un malentendido. Y menos interrupciones somáticas. Menos nudos en la garganta. Menos palpitaciones innecesarias. En su trabajo, la tendencia a autocensurarse frente a sus jefes cedió en parte. En vez de paralizarse cuando el antiguo patrón se activaba, pudo nombrarlo y responder con mayor presencia. Carol fue testigo de esos cambios sutiles. Sin grandes gestos, la relación ganó atención mutua. Más momentos donde compartían lo íntimo sin que uno tuviera que arreglar al otro. Hubo resistencias. Algunas partes, advirtió el ser, preferirán permanecer en órbita porque su función secundaba ciertos beneficios: evitar riesgos, mantener la identidad de víctima que atrae cuidado, o sostener una narrativa moral que otorga sentido aunque sea dolorosa. Reconocer que una parte tiene ventajas escondidas fue para Daniel un punto de aprendizaje. Integrar no es borrar historias, sino permitir que las piezas cumplan otras funciones más saludables. Por ejemplo, algo que en la juventud protegió a Daniel de daños,
puede en la adultez transformarse en aislamiento. El trabajo consiste en ofrecer a esa parte algo valioso en el presente, para que ya no necesite su antigua estrategia. Con el tiempo, Daniel decidió compartir su experiencia de forma más pública, no para afirmar que todos verían esferas en sus garajes, ni para vender un método infalible, sino para ofrecer una posibilidad de lectura. Contó la historia a un grupo pequeño de amigos, y encontró que muchos se reconocían en la sensación de vacío. Algunos tomaron las prácticas y las adaptaron a su forma de vida. Una mujer que trabajaba con niños transformó la rutina en momentos breves antes de dormir. Un empresario la convirtió en un remanso entre reuniones. Los testimonios que llegaron no fueron uniformes. Cambios, a veces lentos, a veces apenas perceptibles. Nadie describió una cura instantánea, sino una serie de reacomodos que, con sostén, producían mayor presencia. La cuestión de la institución religiosa surgió inevitablemente en conversaciones más amplias. Daniel no intentó escribir la historia de la Iglesia como villana. En cambio, compartió una interpretación que la experiencia le ofrecía. Hay prácticas e interpretaciones en contextos religiosos que históricamente han excluido a quienes enseñaban de manera diferente. Esa lectura no significaba que todas las comunidades fuesen dañinas. Reconocía también la innumerable cantidad de personas y grupos que han sido refugio. Presentarlo como interpretación, más que como acusación, permitió que la conversación no se polarizara. Daniel abogó por recuperar el núcleo divino que, según la frase que resonó en su visión, está dentro, no como una propiedad teológica cerrada, sino como una experiencia de presencia. En cuanto a la reencarnación y las historias de otras vidas, Daniel fue prudente. Las imágenes de William pudieron entenderse de varias maneras. Para él, resultaron ser una metáfora potente y a la vez una posible literalidad de su experiencia subjetiva. A quienes le preguntó, dijo: «Esto fue lo que se me mostró. Lo cuento como experiencia personal, no como dogma para imponer». Esa humildad permitió que su relato llegara a oyentes con sensibilidades diversas, desde quienes ven la narrativa como transgeneracional hasta quienes la interpretan en términos de encarnaciones sucesivas. En los meses siguientes, Daniel integró la práctica en su día a día y la compartió con moderación. Una guía básica, un taller pequeño y finalmente la idea de compilar su experiencia en un material escrito. No fue una decisión comercial desmedida. Surgió como respuesta a las preguntas que la gente le hacía y al deseo de dejar algo práctico para quienes no pudieran contar con guía presencial. El material que propuso fue sobrio, un ebook con ejercicios, testimonios y recomendaciones de apoyo clínico y la opción de sesiones individuales para quienes necesitaran acompañamiento más profundo. Se anunció de manera sencilla, un enlace en el primer comentario fijado y la posibilidad de trabajo con profesionales que acompañasen los procesos más complejos. Antes de ofrecer recursos, Daniel incluyó siempre una advertencia responsable. Si sufres depresión severa, dolor crónico o trastornos psicológicos, busca apoyo médico y terapéutico. Este trabajo complementa, pero no sustituye, la atención profesional. Esa frase no fue ritual, fue un requisito ético que mantuvo la humildad de su propuesta. Con el tiempo, la sensación de vacío que había sido constitutiva en su vida dejó de tener la misma autoridad. No se trató de que la ausencia desapareciera por completo, se trató de que dejó de dirigir sus elecciones cotidianas. Daniel ya no buscaba anularse en logros externos. Su misión, como la esfera se lo había revelado, parecía ser una labor de reparación. Rescatar piezas para reunir una presencia más amplia. Eso transformó sus prioridades. Menos esfuerzo en demostrar, más paciencia en ser. Hubo episodios de prueba. En una reunión grande, cuando una vieja voz interna quiso recordarle su ineptitud, Daniel respiró y utilizó la práctica aprendida. Notó la activación. Hizo una breve incursión mental donde dialogó con la parte asustada, y en el momento pudo responder con mayor claridad. No todo se resolvió, pero la repetición de estos actos generó una tendencia: actuar desde un centro más presente, en vez de desde fragmentos en guerra. El impacto en sus relaciones fue una cadena. Carol, que al principio miró con reserva la historia del garaje, terminó participando de algunos ejercicios junto a él.
no porque compartieran la misma interpretación de todo, sino porque ambos se dieron a la práctica de prestar atención. Sus hijos, ahora adultos, notaron que su padre estaba más disponible, no menos ocupado. Su atención había cambiado de dirección. En su lugar de trabajo, la gente percibió menos reactividad. No era que Daniel hubiera resuelto todo, era que su energía ya no se dispersaba en cuentas pendientes del pasado tanto como antes. En la comunidad donde vivía, las conversaciones que su testimonio desató fueron variadas. Algunos se mostraron escépticos, otros curiosos, otros ofendidos por la mención de elementos no convencionales. Daniel aprendió a escuchar sin buscar aprobación, ni convertir la experiencia en arma de argumentación. Su voz se volvió cada vez más humilde. Esto fue lo que me pasó. Si algo de esto resuena, prueba con la práctica. Si no, quizá otra cosa será para ti. Esa actitud permitió que su relato no se transformara en doctrina, sino en invitación. Al cabo de un año, y sin teatralidad, la vida de Daniel había cambiado en sutilezas que, acumuladas, daban la sensación de reordenamiento. Caminaba por la mañana con menos peso en los hombros. Dormía con sueños que le daban señales más claras, y ya no sentía que su misión fuera demostrar algo al mundo. Había aprendido, por experiencia, que la misión más profunda era restituir la integridad en su interior, y desde ahí, permitir que el exterior se alineara de manera más coherente. Antes de cerrar esta narración, conviene regresar a un punto esencial: la naturaleza experiencial de lo vivido. Lo que aquí se cuenta es la historia de un hombre que tuvo una experiencia extrema, que interpretó a través de imágenes y enseñanzas que un ser le ofreció. No se trata de prueba empírica, ni de receta universal. Quienes se sientan tocados por la historia pueden tomar lo que sirva y dejar lo demás. Hay una invitación explícita a la prudencia y a la responsabilidad personal. Si sientes al escucharlo que algo en ti está fragmentado, existe un primer paso concreto que puedes tomar ahora mismo. Reserva 20 minutos hoy para sentarte en silencio. Pon una mano sobre el pecho y recibe sin juicios lo que aparezca. Nombra en voz baja una sensación o un pensamiento y obsérvalo. Si surgiera algo que te angustie en términos clínicos, ansiedad profunda, depresión, dolor persistente, busca un profesional de la salud que te acompañe. Este camino que narra Daniel acompaña la sanación, no la sustituye. Y si esta historia ha abierto una puerta en tu inquietud, te invito a quedarte y explorar más. En el primer comentario fijado, encontrarás un enlace a un ebook breve que compila ejercicios prácticos y guías para empezar a identificar, dialogar e integrar tus fragmentos. Para quienes desean acompañamiento más directo, hay opciones de sesiones individuales con profesionales formados para acompañar procesos complejos. Todo esto se ofrece con moderación y con la advertencia de practicar acompañamiento clínico cuando sea necesario. Antes de despedirme, te pregunto, ¿qué porcentaje de ti está realmente presente hoy? ¿Cuánto de tu energía se dispersa en historias antiguas? No para generar culpa, sino para invitarte a observar con curiosidad. A veces, la misión que más importa es reparar lo que llevamos suelto en el pecho. Si esta historia resonó, comparte con alguien que pueda necesitar oírla. Deja un comentario contando qué parte de la experiencia te habló. No busco convencer, sino crear comunidad de gente que observa con coraje sus sombras y acompaña la luz a casa. La noche en que la esfera entró en el garaje, Daniel no ganó certezas absolutas sobre la realidad última del universo. Ganó algo quizá más valioso: una brújula para encontrar piezas perdidas dentro de sí. Aprendió que la presencia no se compra ni se demuestra, se cultiva, que el núcleo divino, lejos de ser premio lejanísimo, puede encontrarse en el acto repetido y humilde de acoger lo que duele. Y así, mientras el tiempo continuó su curso sencillo, y la vida de Daniel se fue tejiendo con menos tirones, quedó la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda recorrer este camino a su modo. No hace falta una esfera en el garaje para empezar. Hace falta tal vez un poco de coraje para mirar hacia adentro y la paciencia para sostener lo que encontremos allí. ¿Te animas a empezar?